Qué bueno es, hermanos, estar en la casa de Dios. Hoy estoy alegre. Estamos iniciando una nueva serie de mensajes. La verdad que es un libro, particularmente por lo menos para mí, un libro retador en cuanto a entenderlo bien. Sin embargo, estamos haciendo el trabajo, hermanos, y Dios está iluminando, ¿verdad? Vamos a tener una serie del libro de Eclesiastés, un libro precioso, hermano. Lea el libro de Eclesiastés. Van a surgir muchas preguntas seguramente, pero hermanos, tienen la tarea de leer el libro de Eclesiastés. Son 12 capítulos bellísimos, bellísimos. Uno lo empieza a leer y lo termina, hermanos. No quiere parar, uno quiere seguir, porque es un libro hermoso. Entonces yo espero que para el próximo domingo ya todos tengan este libro leído, porque vamos a andar por este libro, el libro de Eclesiastés. A los que no saben dónde está ubicado en la Biblia, si usted tiene Salmo, que está en medio de la Biblia, después de Salmos está el libro de Proverbios, y después del libro de Proverbios está Eclesiastés. ¿Ya lo tienen, hermanos? Entonces vamos a leer el capítulo 1, aunque hoy no es una exposición de texto así, sino algo que entre los temas principales creo que este es uno que resalta ahí, ¿verdad? En el libro. Quiero que leamos el capítulo 1, lo vamos a leer completo, hermanos. Voy a leerlo yo y voy a pedir que sigan la lectura. Voy a leer la versión de Reina Valera SBT, que ahora solo ha salido en su versión gratuita, pronto saldrá en su versión comercial. Dice la palabra del Señor. Palabras del predicador. Hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver a su lugar, de donde sale de nuevo. Va hacia el sur y gira hacia el norte, girando y girando va el viento, y a sus giros vuelve el viento. Todos los ríos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son trabajosas, más de lo que el hombre pueda decir. El ojo no se sacia de ver, ni el oído se harta de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de las cosas antiguas, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría acerca de lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo que falta no se puede contar. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y conocimiento. Y di mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento,
y a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento, añade dolor. Palabra de Dios. Querido Dios, en esta mañana estamos aquí, Padre Celestial, y realmente venimos todos con un corazón dispuesto a alabar tu nombre, a cantarte, y lo hemos hecho, a escuchar tu palabra, a darte con alegría. Ahora, Señor, abrimos tu texto sagrado. Lo hemos leído, Señor. Personalmente reconozco que hay declaraciones que me ha costado comprender, pero, Señor, en tu iluminación, en tu dependencia, tú has ido aclarando el pensamiento. Qué hermosa es tu palabra. Hoy emprendo esta serie de mensajes nueva del libro de Eclesiastés. Y no la puedo, Padre Celestial, iniciar sin depender de ti. Tengo muy poco que decir, pero tengo mucho que decir de lo que tú has hablado. Solo quiero ser un mensajero tuyo. Así que ayúdame, Padre, a poder comunicar tu mensaje con humildad. Que durante la serie de este libro meditemos en la vida y en la importancia de estar contigo y de pertenecer a ti, Señor. Guárdame y guíame. Y también a tu iglesia, guíanos para poder crecer en ti por medio de la exposición de este libro. Ayúdanos, Señor, hoy a meditar en el sentido de la vida, oh Dios, y reconocer que sin Cristo no hay sentido, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego humildad. Dámela, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El sentido de la vida. Hermanos, el ser más importante de toda la historia de la humanidad. El hombre más humilde entre todos los hombres que han existido. El ser de suprema sabiduría y de una inteligencia incomparable. El mejor comunicador y expositor que haya pisado este planeta. El ser que hizo las declaraciones más profundas y poderosas que alguna vez se dijeron. Aquel que fue seguido por multitudes. Aquel que nadie puede ignorar. El ser más famoso de la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, el Creador del universo. Aquel humilde carpintero una vez dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa pregunta, que de hace cerca de 2000 años, es un resumen para mí excepcional acerca de lo que trata el libro de Eclesiastés, que se escribió hace aproximadamente 3000 años. ¿Y de qué trata este libro? ¿Qué habla este libro? Bueno, trata y dice muchas veces que todo es vanidad, que las cosas que fueron vuelven a ser, que el hombre se afana por varios temas aquí debajo del sol, y que ese afán en sus vanidades al final del día es aflicción de espíritu. Que todos sin excepción tendremos un final. En ese final, nada de todas nuestras vanidades por las que nos esforzamos tiene valor ni sentido alguno, porque en la muerte todos somos iguales, hermanos. De eso trata el libro, o como lo dijo con mucha claridad Paul Ben Ware, Eclesiastés habla
de la lucha del hombre por encontrar significado y satisfacción en la vida. Y creo que vale la pena añadir a esta declaración que esa lucha se vuelve una búsqueda insaciable del hombre. Insaciable por riquezas, por más poder adquisitivo. Una búsqueda insaciable de poder. Quieren más y más poder, fama, placeres o respeto, entre otras cosas. Pero esa búsqueda no solo es insaciable porque logran una cosa pero quieren otra. Tengo el carro de mis sueños, mañana quiere otro, hermano. Tengo la casa de mis sueños, pasado quieren una finca en la montaña y un apartamento en otro lado. Siempre es insaciable esto, pero como les digo, no solo es insaciable, se vuelve en una lucha o una búsqueda inservible. Hermanos, nunca encuentran lo que andan buscando. Nunca lo encuentran. En términos económicos podría decirse que el hombre más exitoso de esta época o de este momento podría ser Elon Musk. Ese hombre ha creado tecnología, tiene una fábrica, pero eso no le bastó, él quería poder también. Y ahora está ahí cerca del poder. Pero esta semana nos mostró una frustración, no puede entrar a una de sus fábricas al país donde él nació, a Sudáfrica, porque quieren más. Siempre hay algo que quieren y él quiere, dice, llegar a Marte y después va a decir no sé dónde y si algún día, no sé si lo logrará o no. Hermanos, ni el hombre que tiene toda la riqueza, la fama, ahora poder, influencia, está insaciable. Quieren más, ya que compró una red social, mañana va a comprar otra cosa y va a vender otra. No solo es una búsqueda insaciable, es inservible. No obstante, esa búsqueda puede llegar a ser, esa búsqueda inservible, es contradictorio lo que voy a decir o paradójico, puede llegar a ser de gran utilidad. Cuando el hombre se entera en medio de su insaciable búsqueda que sin Cristo, sin el perdón de Dios y sin una relación personal e íntima con Dios por medio de Jesucristo, entonces su búsqueda es sin sentido, es infructuosa. Cuando se da cuenta de eso, pues ahí tiene una utilidad esa búsqueda, porque en nada encuentra satisfacción. Al fin y al cabo, sin Dios, sin el temor a Dios, no somos nada. Nada que consideremos importante tiene sentido trascendente sin Dios, sin una relación restaurada entre Dios y nosotros. Sin pertenecer a Dios, por más que el mundo le dé valor, no tiene sentido eterno. Nada separado de Dios. Así que a todos aquellos que viven sin Cristo, la vida les dará en algún momento la lección de que sus vidas no tienen sentido eterno, que todo es vanidad, que un día se va a esfumar y no tendrá valor alguno. La marca que creó, el nombre, la propia reputación que creó, los lujos que se dio, los placeres que disfrutó, las cosas que hizo. Todo, hermanos, no tendrá valor alguno. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, quien en un tiempo antes de escribir estos 7 libros, era un ateo con gran reconocimiento en el mundo intelectual y en la sociedad londinense. Se encontró con Cristo, creyó en el maravilloso evangelio de Cristo y dijo en sus meditaciones: si encuentro en mí mismo
un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y fue abriendo su corazón al Evangelio. Él también dijo, Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de Él, porque no existe tal cosa. El predicador en Eclesiastés lo dejó registrado con claridad por inspiración divina. Él dijo, los últimos versos de este libro, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así termina este hermoso libro de Eclesiastés, este magnífico texto que fue escrito por el rey Salomón. Lo vemos así desde el primer verso, que dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Otros dicen que no fue Salomón, pero creemos que fue Salomón. O sea, hermanos, que el escritor de este libro fue un hombre humanamente exitoso. Para lo que este mundo es éxito, es uno de los más exitosos de la historia. Un multimillonario, pero archi recontra millonario. La Biblia nos dice cuánto tenía en oro, lo pasan a valor de hoy, hermano, es muchísimo dinero. Un político poderoso, era rey. Y su rey, en el tiempo de su padre y de él, era mucho más extenso, era casi un imperio. Un hombre respetado, con respeto y honra en toda la tierra conocida en su época. Llegaban a visitarlo porque se escuchaban cosas de él y llegaban de otros lugares a escuchar su sabiduría. Un hombre lleno de hijos, lleno de oro, un hombre lleno de plata, un hombre de grandes y prósperos negocios, un hombre de poder. Un hombre con una sabiduría tremenda, de gran respeto entre reyes y entre su propio pueblo. De todo lo que ustedes se imaginen. Él fue el escritor de este libro de Eclesiastés. Él es el que deja en su sabiduría este consejo. Además, en su gran sabiduría compuso 3000 proverbios. Sabiduría de la vida. Y sus poemas fueron más de 1000 poemas. Tenía arte también en él. Y aquí, en el ocaso de su vida, escribió el libro de Eclesiastés. Esta joya literaria que nos habla del sentido de la vida. Debo confesar, hermanos, que Eclesiastés, este libro escrito por Salomón, lleva su sello de sabiduría. Por lo tanto, es un libro que no es tan fácil de comprender todo lo que se dice ahí. Y por eso será requerido que durante esta serie yo y ustedes redoblemos nuestras oraciones. Y les pido a ustedes que redoblen sus oraciones por mí para cuando me sumerja en este libro para comprenderlo, por el mensaje de cada semana. Háganlo y les estaré infinitamente agradecido. El hombre que pidió a Dios sabiduría, recuerdan, ¿verdad? Salomón escribe este libro, en el cual, entre otras cosas, medita y nos declara el sentido de la vida. Salomón, el que congrega al pueblo, el predicador, el Codelet, Eclesiastés, inicia con una declaración que es recurrente en este libro. Un día la vamos a estudiar más a detalle. Así inicia, se presenta, inicia diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades,
todo es vanidad. El día de hoy voy a explicar lo que para el ser humano se ha convertido en la búsqueda del sentido de la vida. A la vez, veremos cuál es el verdadero sentido de la vida. Y hoy en nuestros días, cuanto más revelación tenemos, nosotros tenemos más revelación que el escritor de Eclesiastés. No existía ni todo el Antiguo Testamento completo cuando él escribió este libro. Entonces, vamos a entender hoy, en nuestros días, con toda la revelación que tenemos, comprender el Evangelio de Cristo y cómo éste le da un valor especial y le da sentido a la vida, que nos lleva a no temer a la muerte. O sea, el sentido de la vida nos lleva en Cristo Jesús a no temer a la muerte. Primero, la búsqueda del hombre del sentido de la vida. En la mente del ser humano, del hombre, pues en términos genéricos, siempre llega en algún momento aquella milenaria pregunta. Puede tomar otras formas, pero en esencia es: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y las respuestas que el hombre da son múltiples, miles de respuestas, millones de respuestas. Pero todas estas se podrían categorizar en algunas cosas en general. Posiblemente caen algunas de las cosas que yo voy a mencionar. Esto es el hombre sin Cristo dando respuesta a para qué está en este mundo. Porque no encuentra sentido, entonces él le quiere dar un sentido. Y dice: tener un lindo matrimonio y una bella familia, que es algo bueno. Pero ese no es el sentido de la vida. Lograr prosperidad y desarrollo para mí y para los míos. Mejorar las condiciones de mi comunidad, de mi sociedad o de mi país por medio del poder político o un poder cerca al poder político. Ser millonario, ser rico y ser un reconocido o reconocido empresario o empresaria. Ser un hombre de negocios exitosos, ese es el sentido de mi vida, dicen algunos. O tener respeto, o tener reconocimiento social, llegar a ser, o llevar a mi familia y a mis generaciones a ser de abolengo. Ser famoso, ser popular y alguien influyente. Ser un profesional del más alto nivel. O disfrutar de la vida con el regocijo de experiencias placenteras. Voy a gozarme, yo nací para eso. Voy a experimentar todo lo que se pueda, porque para eso estoy aquí. Trabajar duro para ser un ejemplo de prosperidad en mi familia y en mi sociedad. Llenarme de amigos leales con quienes pueda compartir experiencias inolvidables. A eso voy a dedicar el sentido de mi vida. O ser alguna estrella en algún campo del entretenimiento o deportivo. No he escogido, no he enlistado cosas malas en sí mismas, si lo notaron. Creo que vamos a coincidir que todas estas cosas que he enlistado no son malas en sí mismas. Es bueno que tengan algunos de estos deseos si son para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas aspiraciones son reales en los seres humanos. Y no puedo venir a declarar y a decirles que ustedes como cristianos no aspiren a tener una bella familia y un lindo matrimonio. No aspiren a trabajar duro. No les puedo decir eso. Pero eso no le da sentido a la vida. Creo que también vamos a coincidir que el logro de todas estas cosas o de algunas de estas cosas no sacian nuestra alma. No la sacian, hermanos. No nos dan un sentido pleno a la vida. Usted puede tener la billetera full y se puede sentir en ese momento, pero eso es efímero, porque después la tiene vacía.
Ustedes pueden tener alguna de estas cosas que he dicho, o todas juntas, pero no habrá paz en sus almas sin Cristo, sin Dios y sin temor a Dios. Podemos habernos casado con la mujer que amamos, como es nuestro caso, pero aún habiéndonos casado con el ser más lindo de este universo, nuestra alma sin Cristo no tiene paz. Siempre hay algo que no sacia nuestro ser en toda y cada una de estas cosas: fama, fortuna, dinero, aventura, placeres. O como acertadamente dijo el físico, matemático y un montón de cosas más, Blaise Pascal: hay un vacío, dijo él, en el corazón humano que nada creado puede llenarlo, solo el Creador. Son hombres que experimentaron muchas cosas, fama que ha seguido por los siglos, y aún reconocían que no podían ser llenos sin Dios. O como lo dijo el ex ateo científico Francis Collins, el director del programa del genoma humano que se convirtió a Cristo, dijo: solo en Dios encontré las respuestas que la ciencia no puede dar: propósito, sentido, dijo él, y amor. Incluso uno de aquella famosa familia Rockefeller que creyó en Jesucristo, el fundador de una empresa de petróleo, John Rockefeller, uno de los John, dijo: he hecho millones, y sí los había hecho, pero eso no me ha traído felicidad. Solo la fe en Jesucristo me ha dado paz. Hermano, ¿y qué de algunos que han tenido un par de políticos de alta trascendencia en la historia? De aquellos que han tenido poder. Por ejemplo, William Wilberforce, un famoso político británico que impulsó la abolición de la esclavitud, y es muy reconocido en la historia de su sociedad, y era muy reconocido en su tiempo. Él dijo: no encontraréis satisfacción duradera en el mundo, solo en Dios hallaréis la verdadera libertad. Porque los que han encontrado o andan buscando sentido en su vida en esas cosas, un día como que un rayo de iluminación de Dios viene y les hace: es que no la podrás hallar nunca. O el prominente expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, con todo el poder que tuvo y el reconocimiento de su país en su historia, es un hombre que dependía de Dios. Él dijo: he estado impulsado muchas veces a mis rodillas por la abrumadora convicción de que no tenía a dónde ir. El presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, que a quien llamara ahí estaba. Un hombre con un poder, nadie se lo iguala, hermanos. Dijo: he estado impulsado muchas veces a mis rodillas por la abrumadora convicción de que no tenía dónde ir sino a Dios. Porque al final de todo, hermanos, tal como lo dice Eclesiastés 3:11, refiriéndose a Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros. Y esa eternidad, o como lo llama Calvino, ese sentido de divinidad que Dios ha puesto en el hombre, hace que el hombre solo encuentre paz en su alma cuando es reconciliado con Dios. Y eso es solamente y únicamente por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera de tener paz y sentido eterno para la vida. No hay religión alguna. No hay sacramento alguno. No hay obras de justicia.
No hay nada que le pueda dar sentido a nuestra vida como una relación restaurada con Dios por medio de Jesucristo, por el poder de su sangre y el poder de su sacrificio expiatorio. Aparte del Evangelio de Cristo, el hombre nunca tendrá paz, perdón y un sentido eterno para su vida. Es por eso que en cualquier campo del desarrollo del hombre nunca encontrará un sentido eterno para sus vidas. No, hermanos, no lo van a encontrar. Por muchos logros o éxitos que tengan, no lo harán. Hay muchos otros famosos en mi época de más joven. Recuerdo que muchos de mis amigos admiraban a un cantante, creo que era estadounidense, no lo recuerdo, y cantaban canciones de él, que se puso el nombre como que le gustaba el hinduismo, cosas así, Nirvana, algo así, y dejó como una carta y se suicidó. No le hayan sentido a la vida, hermanos, con toda la fama, la juventud, el dinero, la gente los aclama y no encuentran paz en su corazón, porque todo éxito en cualquier campo de estudio, en la economía o en el pensamiento, cualquier éxito sin Cristo solo es un fracaso más disfrazado de vanidad. Penosamente, hay algunos que se reconocen como cristianos y siguen buscando sentido en sus vidas. Qué contradicción. Y siguen buscando sentido en la vida en todas esas cosas y otras más de las que enlisté. Es un grave error, hermano, porque si ustedes tienen a Cristo, pues sí hay que trabajar. Por eso les digo, estas cosas no son malas en sí mismas. Pueden tener aspiraciones, pero no son cosas que le dan sentido a su vida. Les recuerdo que estas cosas no son malas en sí mismas, pero si las buscan para dar sentido a su vida, siendo creyentes o no siéndolo, están errando. En todo caso, búsquenlas para dar gloria a Dios. Caso contrario, están muy mal. Y quienes estén en esa condición de búsqueda insaciable de sentido fuera de Cristo, o en teoría ya teniendo a Cristo, puede ser que no han conocido aún realmente al todopoderoso y único Dios verdadero. No se han enterado del regalo del perdón de sus pecados y de la vida eterna. No han comprendido adecuadamente acerca de los atributos de Dios y por eso no le ven sentido, porque los dimensionan muy humanamente. Cuando hablamos de la santidad de Dios es una maravilla, hermano. Estudiar su santidad, comprender hasta que Dios en la manera que Dios nos lo permita, su santidad, su naturaleza trinitaria, su aceidad, o sea que Él no depende de nadie, su eternidad, su inmutabilidad. Hermanos, su eternidad podemos quedar como ahí, hermanos, porque es una meditación inmensa de que Él es inmutable y lo es. Hay teólogos con mucha influencia en nuestros días que dicen que no, que Él no es inmutable. Pero Él es inmutable y meditar en eso, en su poder infinito. Tal vez no han entendido todo esto. Y por eso tienen a Dios y andan buscando sentido, porque no se han dado cuenta de quién es Dios. No han meditado, comprendido la justicia de Dios ante la que deberíamos de temblar, pero por la obra de Cristo no temblamos, sino que nos regocijamos, porque en la justicia de Dios hemos sido revestidos y salvos. Su impasibilidad, su amor inagotable, su gracia infinita, eterna, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo en sus decretos divinos, cuando Jesús ora ya en el aposento alto y reconoce esto, aquella gloria que me diste, y le dice: los que me diste
Pero desde antes, hermanos, su omnisciencia, su omnipresencia, pues está en todo lugar. Su sabiduría, su grandeza, su magnificencia, lo grande que Él es, etcétera, hermanos. Creo que a veces los que andan y que se llaman cristianos y todavía andan buscando un propósito de la vida, cuando ya tienen a Cristo, es que no saben quién es Cristo todavía o no han aprendido bien de Él. Por lo tanto, no han logrado conocer lo profundo y lo maravilloso de su obra de redención en la persona de Jesucristo. Lo que pasó en esa cruz, en su muerte expiatoria en la cruz. Es que eso es algo, hermano, maravilloso, que ni toda la historia de toda la humanidad ajusta para contar las maravillas de lo que pasó en la cruz, cuando Dios en la persona de Jesucristo pagó por nuestros pecados. No tendríamos esperanza alguna ni de seguir respirando, pero por la misericordia del Señor, por su amor inagotable. Y a veces el cristiano no sé si es que no comprende eso. Por eso yo se lo estoy repitiendo, hermano, para que lo recuerde. Por eso, porque no disfrutan, no gozan del Dios al que pertenecen, no se hacen de la palabra de verdad, es que viven frustrados con asuntos temporales, terrenales y con las vanidades de esta vida. Podemos tener enfermedades, hermanos, en la piel, en el corazón. Eso no nos quita el gozo. Podemos tener crisis y nuestros bolsillos no están llenos. Pero ¿cómo nos va a quitar el gozo si estamos en Cristo Jesús? Hermanos, podemos estar en un hospital. Yo siempre me creí muy sano, hermanos. Siempre me creí muy sano. Primero pensé que nunca en mi familia iba a haber cáncer y el cáncer llegó. Murió mi madre. Ella se fue con Cristo y yo tengo a Cristo y mi gozo en el Señor sigue vivo. No digo que no fue difícil. Luego caí en un hospital, hermano. Sé lo que es estar en un hospital, no tener la fuerza de poder levantarse ni al baño. 3 meses estuve así. Y no quiero hablar de mí, pero les quiero decir, pase lo que pase, pertenecemos a Cristo, estamos en Cristo. Ese es el sentido de nuestra vida. Ahora, aunque ya lo hablé, vamos a hablar del verdadero sentido de la vida. Por supuesto, hermanos, que en el libro de Eclesiastés no encontraremos un texto que diga expresamente, cree en Jesucristo y encontrarás el sentido de tu vida. No lo busquen, lo léanlo, no lo van a hallar. No lo encontramos porque para cuando Eclesiastés se escribió, Jesús no se había presentado. Faltaban casi 1000 años, creo yo, para que Jesús viniera. El Mesías prometido no había venido. Sin embargo, el escritor entiende en esa revelación progresiva que el Señor fue dando a los suyos acerca del juicio de Dios, que es una verdad que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Y en el Evangelio está en su pico más alto. Y entonces eso sí lo expresa, eso sí lo dice él ahí en el libro de Eclesiastés, del plan de Dios y de la trascendencia de Dios. Por eso él cierra, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Claro, Salomón tiene la ley en su mente, porque esa sí estaba y el rey tenía que leerla. Él tiene la ley de Moisés, lo que ellos llaman el Torá. Y pues eso era lo que estaba revelado para su época. Aún así, sin tener toda la revelación
No había pasado lo del Gólgota, la tumba todavía no, nada de eso había pasado. Aún así, él concluye: teme a Dios, teme a Jehová, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Ven? La justicia de Dios. El concepto siempre está ahí. En los Salmos está, en el Génesis está, en toda la Biblia está. Y Dios lo va revelando progresivamente a detalle, y por eso promete el Mesías. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Notan que aquí expresa acerca del juicio que Dios traería. Y en relación con esa referencia al juicio de Dios a la que hace el predicador, ¿ustedes qué creen que fue lo que pasó en la cruz? Sino que Dios estaba desatando su ira en su Hijo como juicio contra el pecado que estaba siendo puesto sobre él. Entonces, la justicia de Dios, el juicio, está ahí en Eclesiastés y nos lleva a la cruz, porque ahí es donde Dios juzga el pecado. Y la gente habla de castigo, y no está mal usar la palabra castigo, pero la verdad que eternamente el pecado solo será castigado 2 veces. Sí, muchos murieron por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero en un sentido eterno. O es en la cruz, o es en el infierno. Los pecados que fueron juzgados en la cruz no serán juzgados en el infierno. Y los que no fueron juzgados en la cruz recibirán su paga en el infierno. Por eso el sentido de la vida, porque no solo somos materia, es Cristo, su cruz, su sangre, su obra, su santidad, su amor, su resurrección y su promesa esperanzadora de que un día volverá. Hoy nosotros que tenemos la revelación completa, la vida y la obra de Jesús realizada y registrada en las Sagradas Escrituras, hoy nosotros sabemos que en el que Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Por eso tienen que creer. Si usted no ha creído en Cristo, crea en Él. Su vida, por mucho éxito, propósito, alegría, gozo, eso es vanidad, eso es maquillaje. En Cristo está la vida. Hoy nosotros estamos conscientes de que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo, dice la palabra, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que le dieron sentido a su vida en la persona de Cristo. Crean en Cristo, arrepiéntanse, crean en Él. Así que todo lo que logres en la vida, todo el éxito que tenga, todo lo que hagas sin Cristo no tiene ningún sentido en la eternidad. Premios, distinciones, logros, éxitos, aventuras, todo es un sinsentido frente al gran trono de Dios. Cuando sea el juicio final, solo tendrá sentido y solo tendrá usted paz en la persona de Cristo Jesús. Separado de Cristo, su vida es un fracaso
le guste escucharlo o no le guste escucharlo, asienta a esta declaración o debata con esta declaración. Lo voy a repetir. Separado de Cristo o separada de Cristo, su vida o tu vida es un fracaso, es un sinsentido, es un pantano, es una desgracia, porque se van al infierno. Sin Cristo, a cualquier cosa que llames éxito, solo será la puerta de entrada al infierno. Sin Cristo. Para finalizar, hermanos, todo es vanidad, lo dijo el predicador. Todo es un sinsentido. Todo es nada sin Cristo. Por eso en Eclesiastés a los jóvenes les dice: alégrate, joven, en tu corazón. Alégrate en los caminos de tu juventud. Haz todo lo que quieras, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Porque no hay sentido, todo es vanidad. La vida, la verdadera vida, la vida abundante, solo se encuentra en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo, cualquier fracaso en su vida que los tenemos, solo es un paso más para deleitarnos en quien nos da el verdadero sentido de la vida. Fracasamos en muchas cosas, pero el gozo permanece intacto, porque el sentido en nuestra vida lo da Cristo. En Cristo Jesús está el sentido de la vida. Así que debes creer en Cristo y debes creer hoy, no mañana. Si no, seguirás viviendo sin ningún sentido en tu vida. La manera de describir a las personas que viven sin sentido viene de la manera más grotesca a la más amable, hermanos. Pero como lo queramos poner con flores o como sea, es lo peor. No tener esperanza para la eternidad. Así que el que no ha creído en Cristo, venga a Cristo hoy, para que su vida tenga sentido en esta etapa de su existencia y en la eternidad. Porque nosotros no somos de este mundo, solo somos peregrinos, caminantes, que progresamos en el camino. Pero nos espera una morada eterna. Y el valor de nuestra vida, el valor, hermanos, de mi vida y de la suya, es Cristo. No valemos por nuestra posesión, ni por nuestros fracasos dejamos de valer, ni por nuestros éxitos valemos. Valemos por la sangre que Cristo vertió en la cruz. Así que pongamos nuestra fe en Él. Si entre nosotros alguien no ha creído en Cristo, crea hoy, no mañana, y vamos pronto a las aguas bautismales para confirmar su fe públicamente y que venga a ser parte de este hermoso cuerpo del Señor y poder tener esa relación personal que le da un sentido incomparable a su vida. Querido Dios, gracias por tu palabra. Es tu palabra, así que úsala tú, Señor, para tus propósitos divinos. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Exhorta a través de tu palabra a aquellos creyentes que dicen no tener sentido en su vida cuando han creído en Cristo. Hasta me da un poco de pena decirte esto, Señor. Quita esos pensamientos que no vienen de ti. Y ayúdale, Señor, a los creyentes a asirse de tu palabra y a gozarse y regocijarse en ti. Y al que no ha creído, convéncele para que crea, para que su vida tenga sentido. No en las vanidades, que todos trabajamos,
Personalmente quiero ser un hombre muy trabajador y que mis hijos vean el ejemplo del trabajo en mi casa. Pero el sentido de mi vida lo das tú, Señor. Eso lo hago para tu gloria. Y así mis hermanos tendrán las cosas que hacen, pero que el sentido de su vida seas tú siempre. Lo demás es para tu gloria y para tu honra y por tu gracia. Bendícenos siempre con tu palabra y guíanos a través de esta nueva serie, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos.